Bien, mis hermanos, vamos a continuar adorando al Señor y lo hacemos en este momento a través de la palabra de Dios. Y vamos a leer una vez más el texto que en esta bendita, gloriosa noche, esta noche que estamos celebrando a Cristo, adorando a nuestro Señor, celebrando la encarnación del Verbo, el nacimiento de Jesús. Y vamos a leer una parte del texto que ya leímos, Evangelio de San Lucas, capítulo 2, y leemos la palabra de Dios en el verso 10 y 11. San Lucas, capítulo 2, los versos 10 y 11, dice la Biblia: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Oremos. Padre, una vez más te damos gracias por tu santa, bendita, gloriosa palabra y te rogamos, Señor, que tú guíes nuestro pensamiento y nuestro corazón para reconocer, Señor, lo que tu palabra dice. Y en especial, Señor, que tú des la luz a los corazones de aquellos que aún no han sido salvos, para que en este día, Padre, invoquen tu nombre y encuentren de manera personal la experiencia de la salvación en Jesucristo. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Para nadie es un secreto que vivimos en un mundo plagado de malas noticias. Apenas que nosotros nos levantamos por la mañana y encendemos el televisor o miramos las noticias del periódico o escuchamos la radio o miramos nuestros dispositivos electrónicos, nos encontramos con malas noticias por doquier, situaciones difíciles, problemas, dificultades, noticias que tienen que ver con desastres naturales que se suceden a lo largo y ancho de este mundo, noticias que tienen que ver con situaciones sociales y políticas que complican la vida de las sociedades en las cuales vivimos, noticias que tienen que ver con problemas en las comunidades inmediatas en donde vivimos, asaltos, asesinatos, robos, en fin, vivimos en un mundo lleno de dificultades, lleno de noticias malas. Y muchas veces la gente, incluso he oído a gente decir que preferiría no ver la televisión o no escuchar la radio o no leer los periódicos para no encontrarse con las malas noticias que abundan en este mundo. Pero mis hermanos, en medio de todo eso, en medio de tantas malas noticias, hay una gran noticia, hay una buena noticia, una gloriosa noticia. Esa noticia procede de la palabra de Dios. Y en el día de hoy, en esta noche, hemos leído la gran noticia, la buena noticia. Muchas veces los tiempos de Navidad están asociados tristemente con eventos tristes, con eventos difíciles, con problemas, con tragedias, con dificultades que hacen que la gente asocie los días de Navidad con experiencias tristes. Pero mis hermanos, la Navidad nos trae una buena noticia. La palabra de Dios lo explica en los mismos términos que hemos leído en el Evangelio de San Lucas. Cuando los pastores aquella noche de esa primera Navidad estuvieron velando, como dice la Biblia, y guardando sus rebaños, sus ovejas, se les presentó el ángel del Señor que
de una manera sorprendente para ellos, sorpresiva para ellos. La Biblia describe diciendo que la gloria del Señor los rodeó de resplandor, pero ellos tuvieron gran temor y por supuesto tenía que haber sido así. Imagínense ustedes en esa noche oscura, en ese lugar lejano, en la oscuridad de la noche, de repente un resplandor. Los pastores tuvieron gran temor, o sea, se asustaron mucho, como se hubiese asustado usted o yo, o nos hubiésemos asustado todos nosotros ante un fenómeno tan inusual. Y entonces allí aparece el ángel, quien les da una palabra de aliento, diciéndoles: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. A pesar, mis hermanos amados y mis amigos, de las dificultades que hay en el mundo, a pesar de las malas noticias que todos los días circulan en medio de este mundo, de esta tierra, de esta sociedad, a pesar de las dificultades que muchas veces nosotros mismos enfrentamos en el seno de nuestras familias, Dios nos visita con buenas noticias, porque el Evangelio es eso, el Evangelio es buenas noticias. Y la Navidad lo que celebra son las buenas noticias que proceden de Dios. Este pasaje dice, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y eso es el Evangelio. El Evangelio es buenas noticias. Buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias del Evangelio proclaman el nacimiento del Mesías, de Jesús el Mesías. El pasaje dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, la palabra que aparece en este pasaje, versículo 11, la palabra Cristo, es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías. Y la palabra hebrea Mesías lo que significa es ungido. En el Antiguo Testamento existía la costumbre de echar o derramar aceite sobre la cabeza de un rey que iba a ser entronizado, o de un profeta que iba a ser reconocido como tal, o iba a ser un funcionario importante preparado para una función. Era la costumbre de ungirlo o derramar aceite sobre la cabeza de ese hombre en señal de la autorización que tenía ese hombre de parte de Dios para ejercer el oficio de sacerdote, de profeta o de rey. Así que la palabra Mesías viene de esa costumbre de ungir, y lo que significa es ungido. Pero esa palabra vino a estar desde los días del Antiguo Testamento, vino a estar asociada con la promesa de Dios, el pacto de Dios con David de traer un rey que sería un rey con un reino eterno. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, el Señor le habla a David y le dice en el versículo 12: y cuando tus días te sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Desde el momento en que Dios hace esa promesa a David, hubo una expectativa del advenimiento de este rey tan especial, de este ungido, de este reino que no tendría fin. Sin embargo, los reyes
de Israel fueron infieles a la palabra de Dios. Los reyes de Israel fueron infieles a el llamado que Dios había hecho. Así que la promesa de Dios estaba pendiente y los profetas de Dios dijeron que Dios habría de cumplir esa promesa. Y el profeta Isaías en el capítulo 9 dice que en medio de toda la crisis nacional de Israel, Dios habría de cumplir su palabra y su promesa. En el capítulo 9, versículo 6 de Isaías dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre el reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Cuando Jesús nació, Dios le dio cumplimiento a esa palabra. Jesucristo es el cumplimiento de la palabra profética. Cristo es el cumplimiento de la promesa largamente acariciada y anticipada de la llegada de un libertador, de la llegada del Mesías. Por eso, cuando el ángel proclama a los pastores el anuncio del nacimiento de Jesús, él les dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La Navidad es la proclamación de la presencia de Jesús como el libertador. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el libertador. La Biblia dice que cuando nosotros pecamos, somos esclavos del pecado. La Biblia dice que el mundo está debajo de las tinieblas y debajo de la cautividad de la maldad de Satanás. La Biblia dice que el hombre se encuentra preso de sus delitos y de sus iniquidades. Pero también la Biblia dice que Jesucristo es el libertador, que Cristo nos liberta del pecado. El propio Señor Jesucristo ha dicho: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo es el Mesías, Cristo es el libertador. Jesucristo ha venido para desatar las ataduras de la maldad, las ataduras del corazón humano. Cristo ha venido para ponerte en libertad, para darte verdadera libertad espiritual, para darte verdadera liberación de la opresión del mundo de las tinieblas sobre tu corazón. El propio Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Lucas capítulo 4, proclama esta verdad cuando dice en el verso 18, leyendo el texto del profeta Isaías, el Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y ahí está la palabra, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mis amados amigos y hermanos, la Navidad nos trae la buena noticia de la encarnación de aquel que puede traer libertad a los corazones humanos. La Navidad es la noticia maravillosa y gloriosa de que podemos ser libres, definitivamente libres de las opresiones espirituales que muchas veces angustian el corazón, la mente y la vida de los hombres. Dice la Biblia en la carta a los Colosenses, capítulo 1, hablando la palabra de Dios de la obra de Cristo en el corazón humano. Dice la Escritura, el cual, hablando de Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Oh sí, mis amados hermanos y amigos, en Cristo hay libertad, en Cristo hay liberación, en Cristo hay redención. Y esta palabra redención justamente está
envuelta en esa significación de permanente rotura de las cadenas. La liberación consiste en que antes de conocer a Cristo, estamos atados a las iniquidades, estamos atados al mundo de las tinieblas, estamos atados al pecado, a la amargura, a la desgracia espiritual. Pero Jesucristo con el poder de su sangre nos redime, nos liberta, rompe las ataduras y nos da verdadera liberación. Cuando Pedro, el apóstol, predicando el evangelio, fue hecho preso, la Biblia dice que la iglesia estaba orando y fue encadenado. Y es interesante notar que la Biblia dice que de pronto un ángel del Señor se le aparece y lo toca. Pedro se levanta y la Biblia dice que las cadenas se cayeron. Se cayeron las cadenas de sus brazos, de sus manos. Porque el poder de la presencia de Dios cambió la esclavitud en libertad, la cautividad en liberación. Y eso es lo que Jesucristo puede hacer en tu vida. Es lo que Cristo puede hacer en tu corazón. Cualquiera que sea la forma como el pecado te ha esclavizado, Cristo puede traer libertad a tu vida. Cristo es el Mesías que liberta de la esclavitud y nos da plena libertad para que vivamos una vida de verdadera comunión y redención en Él. Pero es necesario que en el día de hoy tú le digas a Jesucristo: Señor, libértame. Señor, sé tú mi redentor, sé tú mi liberador. Dame libertad de esta cautividad y permíteme gozar de verdadera liberación, y el Señor lo hará en tu vida. La Navidad es buena noticia porque trae la noticia buena, la buena noticia del advenimiento del Cristo, del Mesías, del que nos da liberación. Pero además, mis hermanos, la Navidad trae buenas noticias porque nos trae la noticia de la presencia del Salvador. Y eso es esencialmente lo que dice la Escritura en este pasaje. El ángel le dice a los pastores que están aquella noche oscura velando sus ovejas. El ángel les dice, cuando irrumpe esa gloriosa luz sobre ellos, no temáis, porque les traigo buenas noticias para todo el pueblo, buenas noticias para todos los hombres, noticias que han trascendido la historia, noticias que han traspasado las edades, las épocas y los siglos y llegan hasta el día de hoy, porque la Navidad nos trae la buena noticia de que el Salvador del mundo ha llegado a esta tierra. El texto dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Jesucristo es el Salvador del mundo. Cuando José, que estaba comprometido con María para casarse con ella, supo la noticia de su embarazo, ese embarazo milagroso, de cuyos pormenores él no estaba bien informado. Tuvo dudas en su mente y en su corazón, y la Biblia dice que estaba planeando dejarla en secreto. Este hombre era un hombre temeroso de Dios, evidentemente. Y la Biblia dice que como era justo, dice la Biblia, esa es la palabra que utiliza, no quería infamarla, no quería difamarla. Y en medio de esa crisis, de pronto el ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
Y entonces dice la Escritura, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa Salvador, o Jehová salva, o Dios salva. Así que cuando Jesús nace, recibe por nombre ese apelativo, ese término, porque ese término engloba, representa, describe su naturaleza, su función y su misión, salvar a los hombres del pecado. Os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Jesús es el Salvador, y estamos hablando de una salvación que no tiene que ver con las realidades políticas o sociales o terrenales de este mundo, como anticipaban originalmente los judíos. Jesús es el Salvador de una salvación que no se limita a las cuestiones que tienen que ver con la economía o con las circunstancias de la vida social, aunque sus implicaciones obviamente las tiene. Jesús es el Salvador que viene para salvar a los hombres de sus pecados. El propio Señor Jesucristo, hablando de su misión, de su tarea, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se ha perdido es el hombre. El hombre se ha perdido, dice la Biblia, en sus delitos y pecados. El hombre se ha perdido en una vida de espaldas a Dios. El profeta Isaías la describe diciendo que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. La Biblia utiliza mucho la figura de la oveja y el pastor y describe a los hombres, a los seres humanos, en términos de las ovejas. Era una cultura agrícola y ganadera, especialmente la crianza de las ovejas. Así que a menudo los profetas, los hombres de Dios, describían la relación del hombre con Dios en términos de la relación de la oveja con el pastor, y describían incluso la función de Dios con nosotros en términos del pastor con la oveja. Ahí está el Salmo 23, yo soy el buen pastor, Evangelio de San Juan capítulo 10, o el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Pero lo que la Biblia dice es que nosotros nos descarriamos como ovejas, o sea, nos hemos apartado del camino, del redil. Nos hemos apartado siguiendo nuestras propias inclinaciones. Nos hemos apartado de Dios siguiendo nuestros propios pensamientos. Nos hemos apartado de Dios siguiendo nuestra propia voluntad. O sea, queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso la Biblia describe el pecado en términos de transgresión. Hemos transgredido la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay un Dios y hay un Dios, es verdad. Y ese Dios ha expresado su palabra, su voluntad, pero nosotros hemos querido hacer nuestra voluntad. Y el hacer nuestra voluntad en lugar de la voluntad de Dios en cualquier ámbito de la vida implica pecado. Por eso la Biblia describe el pecado en términos de alguien que no ha logrado el cometido, de alguien que no ha dado en el blanco. O sea, Dios nos ha enviado para un propósito y nosotros como seres humanos nos hemos desviado de ese propósito. Y la consecuencia es no solamente que estamos bajo el peso de nuestros pecados, que estamos separados de Dios. La consecuencia es que esa separación produce alineación de nuestra vida, produce un vacío, produce una desorientación, produce un quebrantamiento interior y finalmente conduce a la eterna condenación. Por eso Dios envió a su Hijo para salvarnos.
No podemos salvarnos por nosotros mismos porque estamos afectados por el mal del pecado. Usted y yo no podemos salvarnos con nuestras buenas obras, porque nuestras buenas obras, y lo dice el profeta Isaías, las mejores obras nuestras están manchadas, están sucias con la contaminación del pecado. Por lo tanto, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Tendríamos que ser perfectos para que nuestras buenas obras fueran suficientes para salvarnos a nosotros. Estamos incapaces de salvarnos. Estamos imposibilitados de redimirnos a nosotros mismos. Nosotros no nos podemos perdonar a nosotros porque hemos pecado contra Dios. Y si bien el pecado nuestro puede afectar a los demás, la Biblia dice, contra ti solo he pecado. El pecado, escúchame bien, es una transgresión de la voluntad de Dios. El pecado tiene que ver con la relación con Dios. No podemos ocultar esa realidad. Y por lo tanto, como seres humanos, la Biblia nos dice que estamos alienados, estamos perdidos y camino a la eterna perdición. Por eso Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. El Evangelio de San Juan, en ese gran versículo del capítulo 3, versículo 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, al decir esto, con estas palabras tan hermosas y tan esperanzadoras, la Biblia reconoce que a menos que fuera a través de Jesucristo, nosotros estamos perdidos. Estamos fuera de la presencia salvadora de Dios. Es decir, Dios ha enviado a su Hijo al mundo para que nosotros podamos ser salvos. El versículo 17 del capítulo 3 de San Juan dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En otras palabras, la Biblia deja claro que sin Cristo en el corazón estamos perdidos y estamos camino a la condenación eterna. Pero justamente el Señor ha enviado a Jesús como nuestro Salvador. Esa Navidad, esa primera Navidad, la buena noticia fue: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo ha venido para salvarnos de nuestros pecados. Jesucristo ha venido para perdonar nuestros pecados, para limpiar nuestros corazones de inmundicia. Jesucristo ha venido para liberarnos, ya le hemos dicho, de la condenación, de la esclavitud del pecado. Jesucristo es aquel que puede lavar nuestros corazones y nuestro interior. Jesucristo es el que puede lavar nuestras almas y colocarnos en una buena relación con Dios. Jesucristo es el Salvador del mundo. Jesucristo es el que puede, a través de la sangre que derramó en la cruz, limpiarnos, borrar nuestras culpas y colocarnos en amistad con Dios, lo que la Biblia llama la reconciliación con Dios. Usted y yo no podemos fabricar esa reconciliación, porque Dios la ha diseñado en la persona y la obra de Cristo. La Biblia abunda en esos detalles. Y por ejemplo, en el capítulo 1 de la carta
a los Efesios, hablando de ese propósito glorioso del Señor que se cumple en la persona de Jesucristo, dice la Biblia, en quien, o sea, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. De nuevo, en el capítulo 2 de esta misma carta, dice la Biblia que ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo habíais sido hechos lejanos o estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. En el verso 16, ese mismo pasaje dice que mediante la cruz Él nos ha reconciliado con Dios. Nos ha reconciliado con Dios, nos ha redimido, nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha transformado. Jesucristo con su sangre derramada en el Calvario perdona nuestros pecados, limpia nuestros corazones, lava nuestras almas, nos reconcilia con Dios, nos transforma, nos hace hombres y mujeres nuevos, nos conecta con Dios, nos hace hijos de Dios, porque Él es el Salvador del mundo. Qué buena noticia. La buena noticia de la Navidad es que ha llegado el Mesías, libertador, Cristo. Es que ha llegado el Salvador del mundo. Qué maravillosa noticia. Pero esa noticia solo tendrá efecto real en nuestra vida si nosotros le pedimos al Señor que perdone nuestros pecados, que limpie nuestros corazones y que nos dé esa salvación que Él ha venido a traer a este mundo. Es decir, ahí está el Señor, ahí está el Salvador, aquí está. Ya la Navidad, eso es lo que celebra. La Navidad celebra la llegada del Mesías, el Cristo, la llegada del Salvador. Pero esa salvación tendrá efecto en la vida del individuo si ese individuo le dice al Señor: perdóname de mis pecados, yo me arrepiento de mis pecados, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Dice la Biblia en Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, o sea, de gozo, de alegría, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Jesucristo. Él envíe a Jesucristo. Cuando usted se arrepiente de sus pecados, usted los confiesa no a los hombres, sino al Señor. Y usted en un espíritu de arrepentimiento le dice a Cristo que perdone sus pecados y que le salve. Dice la Biblia, no solamente que Él va a perdonar sus pecados y borrarlos, sino que Él va a enviar a Jesucristo y lo va a enviar a su corazón. Es interesante que, por ejemplo, en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, la Biblia habla acerca de ese detalle y dice la Escritura en esa preciosa carta que todos nosotros, capítulo 3, versículo 26, somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y entonces un poco más adelante, en el capítulo 4, dice, y por cierto, este versículo está asociado con la Navidad, cuando vino el cumplimiento del tiempo, versículo 4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos, atención, la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gloria a Dios. En Cristo Jesús somos redimidos. En Cristo somos hechos hijos de Dios. En Cristo somos reconciliados. Dios envía el Espíritu de su Hijo a tu corazón. Ahora hay un cambio en tu vida.
Se instalan nuevos deseos y nuevos propósitos en tu corazón, porque Jesucristo está en el corazón de aquellos que claman por salvación. Oh sí, en un mundo lleno de noticias malas, de tragedias, de dolores, de crímenes, de asaltos y de cuántas barbaridades, el Evangelio de la Navidad, el Evangelio de Cristo, la buena noticia de la Navidad brilla y puede brillar en el corazón y puede brillar no solamente en el día de Navidad, sino siempre y para siempre jamás, si tú recibes a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. Sí, la buena noticia de la Navidad consiste en que el Mesías ha llegado. Jesús es el Mesías. En que el Salvador del mundo ha nacido, que Cristo es el Salvador. Y finalmente la buena noticia de la Navidad es que el Señor está presente en la historia, porque Cristo, Jesús, es el Señor. El apóstol San Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, afirma esta gran declaración. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2 de esa preciosa carta a los filipenses, el escritor sagrado, después de hablar del sacrificio y la humillación de Cristo en la cruz, dice en el versículo 9 del capítulo 2 de Filipenses: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y debajo de la tierra y debajo del cielo, de la tierra, y toda lengua confiese, escuche, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El apóstol San Pablo está diciendo que toda lengua debe confesar a Jesucristo como el Señor y que toda rodilla se debe doblar. Ahora es interesante que estas palabras de Pablo son un eco realmente, una cita, si usted quiere, casi directa, y más que una cita, una aplicación hacia el Señor Jesucristo de las palabras que se refieren a Dios en el Antiguo Testamento. Por si usted no lo sabía, en el capítulo 45 del libro de Isaías, en el verso 22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pero luego dice: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí, escucha, se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Cuando uno lee este pasaje, piensa necesariamente en lo que Pablo dice en este pasaje, que se doble toda rodilla y que toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. La Navidad, hermanos, amigos, nos trae la buena noticia de que Cristo Jesús es el Señor. Y tal como notamos en el pasaje de Isaías, esto significa, cuando dice la Biblia que Cristo es el Señor, lo que quiere decir es que Cristo es Dios. Es decir, el término Señor en la Biblia no se encuentra desvalorizado como está en el día de hoy en el mundo, ¿no? O sea, hablamos del Señor Gutiérrez o del Señor Sánchez o del Señor Gómez. Bueno, no se trata de ese tipo de Señor, ¿no? En la Biblia. Es decir, cuando la Biblia habla del Señor, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la Biblia se refiere a Dios como el Señor. Ahí lo vimos en el pasaje de Isaías. Y es interesante que en la traducción de la Biblia al griego, ¿no? De la traducción del hebreo al griego, en el capítulo 4 de Lucas, ese pasaje donde en el Antiguo Testamento habla del Espíritu de Jehová, en el Antiguo Testamento, o sea, volvemos otra vez al libro de Isaías, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, Isaías 61.
en el Nuevo Testamento se lee, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? Porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el término el Señor se designa o se atribuye a Dios. Así que cuando dice la Biblia que ha nacido el Salvador, que es Cristo, el Señor, está diciendo que Dios ha descendido y se ha hecho hombre, que Dios ha venido al mundo. Es la buena noticia, Jesucristo es Dios. Y por lo tanto demanda de nosotros nuestra adoración. Jesucristo es Dios y por lo tanto demanda de nosotros que sometamos nuestra vida a Él. La maravillosa noticia de la Navidad es que tenemos en Cristo al libertador que nos libera de nuestras ataduras, al Salvador que nos perdona y que nos libra de la condenación eterna. Y tenemos al Señor que conduce nuestras vidas y conduce nuestra existencia dentro del ámbito de su palabra y voluntad hasta el día que vayamos a su presencia. La buena noticia de la Navidad consiste en que ha nacido el Mesías, que el Salvador está presente y que Cristo el Señor está formando parte de esta realidad, de esta historia que no ha terminado, para conducir la historia en la dirección del propósito de Dios. Así que al invocar a Jesucristo, invócalo no solamente como el Salvador, invócalo como Señor. Y al invocarlo como Señor, somete tu corazón a Él. Al invocar a Jesucristo, deja que Cristo gobierne tu vida. Permite que Jesucristo dirija las acciones de tu existencia. Clama a Él y somete tu alma a los designios de su voluntad para que sea Señor de tu vida y conduzca tu caminar por sendas de justicia, como dice el salmista. Jesucristo es el Señor. Y justamente encontramos la salvación cuando encontramos a Cristo y confesamos su nombre como Salvador y Señor de nuestras vidas. La palabra de Dios dice, hablando acerca de nuestra salvación, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O si tú puedes ser salvo en esta Navidad. Tu nombre puede estar escrito desde ahora y para siempre en el libro de la vida. Si tú confiesas a Cristo, no de labios, sino de corazón, como dice la Biblia en este lugar. Confiesas a Jesús como el Salvador, como el Señor, y clamas por salvación. El Señor ha dicho en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. En el día de hoy, tú puedes pasar en este día, en esta hora, en este momento, de la muerte en que estás a la vida nueva que Jesucristo te ofrece, porque Él es el Mesías que liberta. Él es el Salvador que te puede conectar con Dios. Él es el Señor, dador de la vida, en quien puedes encontrar redención, perdón de pecados, liberación, paz y un nuevo caminar con Dios. Nuestra invitación en este día
en este día de Navidad, en que celebramos la encarnación de Jesucristo, es que los reconozcas en tu corazón como Señor y Salvador. Las buenas noticias, en un mundo de malas noticias, la buena noticia de la Navidad es que Cristo es el Mesías libertador, el Salvador de nuestros pecados, el Señor de nuestras vidas. Pero para hacerlo tú necesitas decirle a Él: ven a mi corazón, sálvame, yo me entrego a ti. Que en este día, en esta noche, esa sea tu decisión para que empieces a caminar en una vida nueva, y en una nueva relación con el Señor. Que Dios te bendiga.